¿De quién creo que oiga? Para mí siempre un gusto poder hablar con él. Un lujo, de los pocos lujos, contados con los dedos de la mano, los lujos que nos damos con quien creo que oiga. La posibilidad de poder hablar siempre con el prócer de la izquierda en la República Argentina, Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿escucha bien? Lo escucho muy bien. Pero qué grande. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por bueno, esa... la humildad, siempre lo destaco, ya me va a mandar a la mierda porque siempre le digo lo mismo, pero lo que pasa es que no es común, Bueno, ¿no? sí. para los que vivimos Sí, en el interior, por ahí, algunos se convierten en estrellitas y no te contestan más el teléfono. No es el caso de ustedes, así que lo destaco porque no son muchos, por eso lo destaco. ¿Eh? bueno, Así- muchísimas gracias. Bueno, a ver, Jorge, usted, vamos a hablar de economía, lógicamente, pero antes que nada preguntarle, el triunfo de Trump, ¿qué significa para la Argentina? ¿Qué significa para el mundo? ¿Significa algo especial? ¿Es más de lo mismo? No, bueno, sí, tiene un gran significado, evidentemente para el mundo, porque vuelve al gobierno alguien que desconoció las elecciones anteriores en las que perdió y hizo una tentativa de golpe de Estado. En el juicio que le han iniciado por esta tentativa de golpe de Estado, hay acusaciones de que hubo un intento de asesinar a la presidenta del Senado e incluso al vicepresidente de él, que era republicano como él, pero que se negó a la exigencia de Trump de que el Senado desconozca las elecciones. Y como no había nada que objetar, este programa Mark Pence, bueno, puso a votación las elecciones y el Senado lo aprobó. Entonces quiere decir que es un hombre que representa, digamos, el autoritarismo, la represión, y el propósito de construir un Estado eh, contrario a todas las libertades democráticas. Ya empieza por decir que va a deportar a 10 millones de personas. Sí, Y al mismo tiempo le ha dado, esto es interesante para Argentina, le va a dar, porque no existe como tampoco existió en Argentina, le va a dar una Secretaría de Reestructuración del a Estado Elon Musk. a Elon Musk, Eh, claro, que es la persona que más negocios tiene con el Estado, tanto en monto como en calidad y variedad. bueno, entonces hay el principio de esto. Acá Entonces tenemos... Sí, pero el detalle es este. Lo mismo hizo Milei, inventó la misma secretaría para Sturzenegger, y sí. se la dio a Sturzenegger. Mm. No, pero lo que quería decir es Entonces el que hay... perfil político es un perfil político reaccionario y por lo tanto es un perfil político contrario a lo mejor los intereses de los trabajadores. Bueno, por eso decía, que hay cuestiones que se emparentan demasiado con la Argentina, aunque decimos siempre que somos los peores y la sociedad argentina está totalmente volcada y el resto... Allá tenemos, primero, el rol de la justicia, entonces. No se distancia demasiado de la justicia argentina en el caso de Trump. ¿Por qué no fue condenado? No, bueno, no solo que no fue condenado. Estando él en el gobierno quedaron vacantes y entonces él la llenó con acuerdo del Senado, y la llenó con jueces conservadores. En la Corte Suprema de Estados Unidos tiene 9 jueces, 6 son y 3 son liberales. Esta justicia no solo postergó todos los juicios contra él hasta después de las elecciones. Impresionante, Claro. ¿no es cierto? Porque, Estamos hablando de lógico, la impresionante democracia del porque, mundo, ¿no? La número uno, el sí, paladín. ahora sobre eso me voy a detener un minuto y no quiero dejarlo porque me parece que lo central. Pero quiero decir, la Corte le postergó todo, pero además dictó un acuerdo, las Cortes tienen acuerdos, por los cuales para un presidente en ejercicio, no rige la ley criminal. Es decir, no se puede enjuiciar a un presidente en ejercicio, desde el punto de vista judicial. Le van a dar Sí, lo fueros. puede enjuiciar, Mm. lo puede juzgar el Congreso, lo puede acusar la Cámara de Diputados En un juicio y político, por privarlo ejemplo, de la como se... presidencia, un Claro, juicio claro. político. Pero los delitos que cometa de carácter privado,
no lo va a considerar la justicia. Bueno, ahí tiene... Es decir, a un presidente en ejercicio. Bueno, ahora viene lo siguiente. Indudablemente el propósito acá es crear un Estado. Él ahora tiene el control del Poder Judicial, ganó el Senado. El Congreso ganó, y parece que gana y parece que gana diputados. Claro. Con lo cual va a tener todos los poderes del Estado en sus manos. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta fundamental es la siguiente: ¿por qué un elemento tan perverso como Trump y con un planteo político como este y todo lo demás, finalmente se impone en Estados Unidos? Y se impone en Estados Unidos porque es una respuesta reaccionaria, una respuesta maligna al retroceso del imperialismo norteamericano en el mundo entero. Tomando cifras extremas, es verdad, pero para mejor entender, Estados Unidos tenía el control del 60% del comercio mundial en los años de la posguerra. Hoy no llega al 25%. Con un claro crecimiento de los BRICS. Además, que el claro crecimiento... No solo se trata de eso. Se trata de lo siguiente: si uno quiere calcular el poder, el Producto Bruto de Estados Unidos y de China, según el cálculo que lo mide por el poder adquisitivo del país, China tiene un Producto Bruto más elevado que Estados Unidos. Quiere decir lo siguiente: como la vida en China es más barata que en Estados Unidos, con lo que China produce, ¿no es cierto?, se pueden comprar más cosas que con lo que Estados Unidos produce. Ahora, si se lo calcula en dólares... Si esta tendencia se mantiene... Estados Unidos... Entonces Estados Unidos, quiero decir, usted tiene una crisis de la estructura social, porque Estados Unidos ha vivido de los grandes beneficios que ha sacado en el extranjero. Estados Unidos ha invertido capitales en todo el mundo, y como consecuencia de eso, una de sus principales rentas era la que obtenía en el exterior del país. Y eso sirvió en ese mismo periodo de la posguerra y todo lo demás para un gigantesco plan de viviendas, para la construcción de rutas. Se terminaron las rutas y caminos de tierra, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora se caen los puentes, los caminos son intransitables y los presupuestos no ponen un mango para la inversión en infraestructura. Yo ahí le decía a Jorge, entonces, sí, emparentarlo con Argentina, usted hizo mención en la justicia, ¿no?, que más o menos acá funciona, como por lo visto, como en Argentina. Tenemos el tema de Elon Musk, que lo van a poner en un cargo con estilo de Schwarzenegger, un tipo que tiene negocios con el Estado, grandes negocios. Entonces ahí tenemos otra cuestión también que se emparenta demasiado. Y el tema social, Trump, corríjame si estoy equivocado, ¿no? Los latinos en gran mayoría votaron a Trump. Trump promete echarlos, la migración y demás, por una cuestión de individualismo, de que no vengan a competir conmigo. ¿Es muy egoísta pensarlo de esta forma, o de esta forma lo pensaron muchos latinos que terminaron apoyando al tipo que los vive destrozando? No es de ese modo. ¿No? No es de esa manera. Los que lo han votado son los que tienen residencia en Estados Unidos. Eso, claro, a eso me refiero, que no quieren que vengan competencia. ¿De dónde está la solidaridad para...? Simplemente, es otra, porque de todos modos, aunque tenga residencia en Estados Unidos, sí, es un hecho conocido que giran dinero a sus familiares de los países de origen. Un venezolano que eventualmente tiene residencia en Estados Unidos, seguramente, con la pobreza que hay en Venezuela, le está girando algunos dólares que pero votaron para que su hermano no pueda entrar a Estados Unidos si quiere volver a venir a Estados Unidos con el problema, Macano, uno puede conseguir. Las votaciones son muy complejas, pueden mirar de muchos lados, pero hay un lado que coinciden todos, que se parece extraordinariamente a la Argentina, y es que la situación del trabajador norteamericano y de los consumidores norteamericanos es muy mala. Están mucho más pobres que antes de la pandemia. ¿Y cómo es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente: durante la pandemia cayeron mucho los salarios y hubo desempleo, etcétera, etcétera. Como consecuencia de la pandemia y de la gran emisión de dinero que Trump hizo en aquel gobierno
para la bolsa, para los capitalistas, etcétera, porque la pandemia provocó una gran crisis económica, se desató una enorme inflación. Y entre la pandemia y la inflación posterior hubo un retroceso en el nivel de vida de los trabajadores. Ahora la inflación fue controlada, entonces el obrero o el consumidor norteamericano, ajustándose con la nueva inflación, se encuentra en el mismo piso, se encuentra en el piso de pobreza que se engendró después. No salió de esa situación. ¿Se entiende o no? No recuperó, no pudo recuperar. Paró la caída, pero no pudo nunca volver. Claro, paró la caída y dice, bueno, muy bien, ahora tenés pleno empleo, hay ajuste por inflación del salario. Sí, bueno, pero el salario que vos me ajustás por inflación no era mi salario de antes de la pandemia. Claro. Acá ocurre lo mismo, con el agravante de que Milei, a lo que hizo Alberto con Cristina Fernández, le agregó la mega devaluación de diciembre y dijo, bueno, muy bien, empezamos a jugar a partir de los niveles que tenemos después de la devaluación. Le cortó a la mitad a los jubilados el ingreso. Le sacó los medicamentos. Y ahora se lo quiere ajustar, sacó los medicamentos, etcétera, y ahora le quiere ajustar a los jubilados por inflación. Es decir, que si hay inflación, que han heredado. Si no hay inflación, no cobran nada. Si la inflación del mes que viene es 3,5, van a tener un aumento. La pobreza. Claro. Jorge, y en materia económica, sí. Sí, no, esto es fundamental. Eso lo tenemos en Europa, por eso se va. Yo ya lo escribí varias veces en nuestro periódico y todo lo demás. Se cae el gobierno de Alemania. Se cae el gobierno de Alemania por los mismos motivos. Porque en todo el mundo, ¿no es cierto?, la pandemia fue usada para producir una gigantesca confiscación de los trabajadores, más la inflación posterior, y después dice, bueno, ahora empezamos de nuevo. ¿La pandemia fue algo natural o fue una creación humana? Bueno, eso ya no es algo para preguntarle. Especular, hay que especular con eso, cada cual tiene su opinión. No, quiero decir, ¿qué dicen los científicos? Porque tampoco me quiero arrogar una opinión fundada ante los oyentes sobre el origen de la pandemia. Lo que dicen los científicos es que la crisis climática ha alterado enormemente el funcionamiento de la biodiversidad, etcétera, y es verdad que desde que apareció el HIV, que nosotros llamamos SIDA, y alguna epidemia anterior, el mundo tiene una lista de epidemias de todo tipo como no había tenido con anterioridad. Entonces hay que esperar alguna otra más que venga. ¿No sería descabellado que venga alguna otra? Pero no solo eso, la pandemia, el COVID, la gente que tuvo COVID y salió, ahora empieza a manifestar enfermedades vinculadas al COVID. Se llama el COVID largo. Es decir, creyeron que salieron del COVID, pero en realidad salieron, no se van a morir ahora, pero han sufrido todo esto. ¿Y qué ocurre? El trabajador, para tratarse de este COVID que abarca millones de personas, es decir, las consecuencias sobre la salud de haber tenido COVID, por el hecho de haber tenido COVID, ¿qué significa? Significa que se tiene que atender la salud, y los gastos de salud se ajustan en todo el mundo, y la salud privada es carísima. Entonces, en el fondo, porque esto empezó con el asunto de por qué los latinos votan como votó el resto de Estados Unidos, mayoritariamente por Trump, porque realmente le ha resultado asfixiante esta situación con Trump. Lo que tiene que entender Milei, por lo menos lo que tiene que entender, es que si Biden, aplicando la política esta que aplica Milei, y Kamala Harris perdieron el gobierno, él va a perder el gobierno por las mismas razones. Porque en todas las encuestas la gente dice, sí, parece que la inflación se paró. Pero la pobreza que me produjo la inflación, yo la sigo teniendo y se me agrava. Claro. Y además hay una cosa que es también en común. ¿Qué es lo que más sube en Estados Unidos? Porque la inflación era sinónimo sube el alquiler, sube el alquiler, sube las expensas, ¿no es cierto? Sube la luz, sube el gas.
Es decir, suben los servicios. Y la suba de los servicios es implacable, porque ¿qué pasa? Vamos a ver, yo voy al supermercado y compraba, digamos, 1 kilo de peras. Bueno, yo me puedo ajustar y comprar 800 gramos, Sí. pero yo no tengo ninguna intervención con las expensas. No Claro. tengo ninguna intervención con el alquiler. ¿Por qué? Porque eso ya está reglamentado. Claro. Y no tengo ninguna intervención con las prepagas. No hay opción. No hay opción. No hay opción. Yo Claro. no puedo elegir. No puedo elegir de reducir una cantidad de comida o modificar mis hábitos alimentarios, y con eso, digamos que pudiera elegir. Pero salió algo muy importante en Clarín hoy. Estamos en el consumo histórico más bajo en la Argentina de leche. Y la leche... La leche, vamos a decir, no se puede- claro, golpea fuertemente a los chicos. No, por lo el menos para crecimiento. para una persona la leche es secundaria, pero para una familia no, por los chicos. Claro. ¿Me explico? El Bueno, sector el consumo de etario leche que es el más sufre, bajo de la claro. historia. Jorge, porque puede ser una ¿Qué trampa tal? esto, ¿no? Porque esto de la inflación, la gente lo asocia, lo asimila a un bienestar económico o un desahogo, por lo menos. Si esto pasa, la inflación sigue cayendo, pero en el diario vos ves que está cada día peor, se cae un poco el latiguillo o el caballito de batalla del tema de la No, inflación. no, es que no, está perfectamente planeado. Te corta salario y después jugamos de nuevo a la estabilidad del salario. Acostumbrarse al nuevo estándar de vida. Claro, es un nuevo régimen salarial. Ha quedado establecido un nuevo régimen salarial. Te corto el salario porque no se ajusta la inflación, no se ajusta el salario a la inflación esa de diciembre y enero. Y de acá en adelante Se arrancamos de empezó a cero. ajustar. Arrancamos de cero con Claro, esta base. como con los chicos cuando jugaban. Bueno, empezamos todo de nuevo. Pero con esta base. Digamos, esto es un tema... El gran golpe contra los trabajadores, digamos, en todo el mundo. Y esto mismo ocurrió en Estados Unidos. Jorge, Entonces, acá... mucha gente... Sí, quiero preguntarle el tema porque el otro día se filtró, no sé en qué medio, creo que Clarín fue que dijo de que puertas adentro en la Rosada decían nos quedamos a vivir después del triunfo de Trump. Se habla de que al estar Elon Musk en el medio podría beneficiar al gobierno argentino a través de la salida de algún préstamo del fondo, incluso de Estados Unidos. Pero hay otros sectores, que economistas, y eso por eso le pregunto a usted, que están hablando de un fuerte proteccionismo que se viene de parte de Estados Unidos, aumento de la tasa y demás cuestiones que claramente van a perjudicar a la Argentina. A ver, objetivamente, si Trump quiero decirle, a ver, permítame que le diga dos cosas. sí. La inflación en Argentina, si uno la estudia científicamente, es elevadísima. Y no digo que el número que mandan 3, 2,5, que yo sea mentiras. No. De todos modos, en otros países es el 1,5 anual. De todas formas, mi canasta básica acá, y la de la gran mayoría de los argentinos, el 4%, 3,5% no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. Pero bueno, permítame que le explique, sí. Déjeme explicarle, sí. Déjeme terminar la idea. Más allá de que la inflación es altísima comparada internacionalmente, e incluso comparada con los periodos previos, porque con Massa, Martín Guzmán y todo lo demás, también andaban en el 2-3% y nos escandalizábamos. Pero como la llevó al 25% en un mes, en diciembre, entonces ahora la gente dice, no la gente, la propaganda. Pero le quiero decir lo siguiente. Científicamente esa inflación es muy alta porque el país está en recesión. Es decir, que usted tiene aumento de precios sin aumento de la demanda. Al revés, con una caída de la demanda. Los precios suben a pesar de que los que demandan las cosas que suben van cayendo. ¿Y entonces? Quiere decir que la inflación real es infinitamente mayor. ¿Se entiende? Porque un precio que sube cuando poca gente o menos cantidad de gente lo demanda, está revelando un recargo absolutamente loco. Me están subiendo eso es muy frecuente en la prensa norteamericana.
de que los precios no cayeron luego de la pandemia y todo lo demás, ¿no es cierto? Es decir, se mantuvieron en un alto nivel. Y acá se mantienen en un nivel muy alto, porque sin demanda está pasando esto. ¿Qué pasa cuando hay una recuperación de la demanda? Va a aumentar el doble. La recuperación de la demanda va a aumentar los precios, claro. Y además también van a aumentar las importaciones y por lo tanto van a faltar dólares para importar. Es decir, usted congeló todo y los precios siguen subiendo. Usted se congeló todo y sin embargo hay... ¿Por qué? Porque bueno, hay muchos factores. Con la política que está haciendo, la gente que tiene plata se va de vacaciones a Brasil, que ahora de golpe está más barato que acá. ¿Van en busca de van en busca de un 1-1 escondido? ¿Solapado? Bueno, sí, probablemente, quiero decir, eso es lo que dicen. No se trata, difícilmente logren armar un régimen monetario como el que armó Cavallo por un corto tiempo. Ese régimen monetario de Cavallo era un régimen ficticio, él no lo mantuvo el 1-1 porque había reservas en el Banco Central. Él lo mantuvo 1-1 por las joyas vendidas de la abuela. Porque fomentó el ingreso de capitales monetarios. Entonces se vivió la euforia económica, claro, de gente que venía a hacer un negocio rápido y traía dólares, jugando con que la tasa de interés en Argentina, con el dólar igual acá que Estados Unidos, porque era 1-1, la tasa de interés en Argentina era superior. Entonces eso son maniobras especulativas. Ahora mismo, ¿usted leyó hoy en el diario que Caputo presentó su declaración de ganar de bienes? ¿Le da cuántos miles por ciento le da de aumento? ¿Cuánto creció? 2000% en un año. 2000%. La mía es no decir, tanto. 2000% en un año. Está bien, la inflación fue un 100%, sí, o un 150, metele 200, 2000% en un año. ¿Y qué significa el hombre eso? Ha aprovechado todo. Eso significa que él armaba negocios para todo lo que tuvieran guita y en esos negocios se metía el mismo. Claro, qué cosa, ¿cómo están haciendo? Por una razón inclusive... ¿Cómo están haciendo negocios? Por una razón, le veo un ejemplo. Él ganó, él aumentó 2000% en un año. Elon Musk, el otro día, aumentó su riqueza en un 25% en un día. El tipo no hizo nada. La noticia de Trump hizo subir las acciones en la bolsa. Claro. Y como él tiene acciones, claro, sí, ahora es un 25% más rico. Caputo, que debe tener acciones acá, allá, bonos, etcétera, etcétera, está armando una política económica que consiste en aumentar el valor de esas cosas. Por ejemplo, los bonos de la deuda externa argentina cotizaban al 30% de su valor. ¿Por qué ya están Perdón, déjeme terminar porque si no nos entendemos. Y cotizaban al 30% del valor. Ahora cotizan al 70%. El que compró el bono a 30 y ahora en dólares y ahora vale 70, lo vende un 150% más caro. Ahora, él debe tener bonos en dólares, acciones y todo lo demás, porque es un financista que trabaja de eso. Las cosas le suben solas, no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente que como gobernante hace una política que hunde el salario de la gente y aumenta la riqueza de los capitales más poderosos. Es un agente del capitalismo. ¿Qué pasa? Así de sencillo. Sí, pero ¿qué pasa en la sociedad que le explicamos? Usted está explicando esto, hay muchos docentes que están escuchando, algunos que están politizados, otros no, más informados, menos informados, pero escuchando, y se escucha otras voces también. Y esto no escandaliza a la sociedad, al ciudadano común. No, le entra por un oído y le sale por el otro. No hay forma que le entre. En primer lugar no le escandaliza a los... Es decir, ninguna fuerza opositora está haciendo nada que perjudique a Milei. Le voy a dar un dato solo y es suficiente. Él mandó un decreto de necesidad de urgencia a principios de su gobierno. Sí, número diputado 70, no lo volteó nunca. Con 600 leyes, sigue vigente. Sí, diputado con la mitad más uno puede voltearlo. ¿No? No, vigente. Entonces, como sigue vigente ese
vigente cuando tiene 11 meses. Una vez que pasó un mes, 15 días, un DNU consiguió todo lo que quería. Pero en el caso de este DNU, hay una cláusula muy importante que es que él puede hacer lo que quiera con el presupuesto. Cambiar partida, modificar esto, mandar esto, hacerlo. Entonces le han entregado el poder político. Le han entregado el poder político a Milei. Los radicales se rompieron y una parte se pasó a Milei, después se rompen otros, vienen los gobernadores, manguean esto. Entonces lo que tiene que asimilar el pueblo argentino es una cosa más compleja. Tiene un sistema capitalista podrido, absolutamente, porque vivimos una decadencia mundial del capitalismo. Por eso hay guerras. ¿Trump va a parar la y guerra? Guerras como... ¿Es verdad? ¿Usted cree que pararía automáticamente la guerra? No, para Trump... ¿Ucrania-Rusia? No. No. Automáticamente no, de ninguna manera, no va a haber ninguna parada automática. Trump es un hombre que maneja muy bien las comunicaciones, entonces te manda un titular. Manda un titular. Yo en 24... Y entonces escuchar que un jefe de gobierno norteamericano, alguien que quiere ser jefe de gobierno de Estados Unidos, dice yo voy a parar la guerra. Hay autoridad, dice, claro. este es un pacifista. Y además, Macri vino, Macri, en la campaña electoral de 2015, dijo que paraba en 24 horas la inflación. Sí. Claro, 24 horas, dijo. Se lo comió la inflación. La gran inflación la provocó Macri y Caputo, con las devaluaciones el 18. Y el tipo dice, no, la inflación es fácil. Yo la paro en 24 horas. Este dice, yo la paro. Entonces, con este tipo de política, apoyado con los medios, gastaron miles de millones de dólares, le despiertan en la gente una expectativa. Otros no le despiertan nada, ya hay dos, y no uno y otro son más o menos lo mismo. Y entonces dicen, bueno, terminará la guerra. No, de ninguna manera, no tiene ninguna... Él no tiene ninguna forma de terminar la guerra, salvo que le entregue Ucrania a los rusos, le diga, che, mirá, te la regalo. Sacándole apoyo económico, dejando de mandar partidas y armas, ¿no la pararía? No, de ninguna manera, porque eso va a provocar una crisis en la OTAN. De ninguna manera, porque los que están en la frontera de Ucrania es Estados Unidos, es Rumania, es Polonia, Hungría está, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ellos tienen sus intereses en Ucrania, ellos querían incorporar Ucrania a la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, en el diario de hoy, en el mismo momento que anuncian que se quebró el gobierno alemán, el mismo día, en una noticia al lado de esta, dice que el gobierno alemán aumentó significativamente los gastos militares. ¿Qué son gastos militares para Ucrania? Jorge, le hago la última interesante. Usted va a tener una crisis en la OTAN en medio de una guerra, no es la vía para ninguna paz. Jorge, es para que se multipliquen. Le hago la última, interesantísimo como siempre, no quiero robar más tiempo. Le hago la última, a ver, ¿qué es lo que más lo sorprende de este gobierno encabezado por Milei, de este momento histórico de la Argentina? Lo que más le llama la atención, sorprende, no sé, le genera, no sé, ahora, aberración. Bueno, mire, yo no me quiero jactar de nada. No, pero una opinión, ¿no? Pero, pero por eso, pero quiero decir lo siguiente. Yo, en la campaña electoral, que al final en el balotaje ganó Milei, nosotros también hicimos nuestra campaña. Y dijimos que había 4 candidatos, Schiaretti, Massa, Bullrich y Milei, que tenían un programa similar que denominamos golpe de Estado económico. Gane quien gane, va a devaluar y va a provocar esta confiscación. Milei no trajo nada nuevo, él forma parte de una onda. Sí, pero nadie, ¿usted cree que el resto hubiese hecho lo que está haciendo de la manera, con la velocidad y con la crueldad y la manera?
según el viceministro de Economía de Massa, Gabriel Rubinstein, en reiterados tweets y artículos, dijo, sí, esto es lo que íbamos a hacer. Bueno. Según el viceministro de Massa, el número 2, y como Massa no entiende nada de economía, y este es un profesional de economía, quien manejaba la economía no era Massa, sino él, Rubinstein. Y Rubinstein dice, sí, era la única salida. Lo que pasa es que esa salida no se podía hacer antes de las elecciones, porque si se hacía antes de las elecciones, el país te estallaba. Ahora, después que la gente votó y se jugó por uno de los 4 reaccionarios que había, ha sembrado la confusión, porque es difícil el domingo votar a un tipo de presidente y el lunes hacer una rebelión popular. Muchos coinciden de que estos que está haciendo Milei le termina conveniendo a la oposición, pensando en el futuro cuando agarren el gobierno, porque le va a allanar el camino haciendo cosas que nunca se hubiesen atrevido a hacer. ¿Usted comparte esto? No, es que a mí no me interesa ni la oposición ni el gobierno, porque son todos agentes de los grandes intereses económicos. ¿Usted cree que Milei piensa por cuenta propia? De ninguna manera. Salió en los diarios recientemente que durante la campaña electoral tuvo reuniones importantísimas con los principales fondos internacionales, con los cuales ahora está tratando de que le den un préstamo para poder pagar la deuda externa del año que viene. Es un hombre del capital, viene del grupo Peronikian, de la Corporación América. No es un estudiante de la Facultad de Economía que descubrió una nueva tesis y dice, argentinos, investigando y quemándome las pestañas, descubrí lo que nos puede salvar. Es un agente de los grandes intereses económicos, y por eso los grandes intereses económicos lo aplauden. Por ejemplo, el hombre... Y entonces los empresarios cuando hablan lo ovacionan. Los empresarios también son crueles. Ahora ellos no lo ven de esa manera. Ellos dicen, no, esto es lo que corresponde porque es sano, el país sale adelante porque yo voy a invertir y todo lo demás, qué sé yo. Las inversiones no aparecen nunca. Cuando aparecen, y es porque el Estado lo subsidia. Entonces volvemos de nuevo a toda la rueda. Esta es una máquina de trituración de la clase trabajadora. Y el capitalismo ahora, con más fuerza que en otros momentos, porque ha entrado en una impasse histórica total. ¿O a usted le parece que hay algo menos cruel? Puede haber algo más cruel que el asesinato de los niños y mujeres en Gaza y en el Líbano. Invisible a los ojos del mundo. Dicen a los ojos mirando la tele, es una cosa insoportable. Cuando ellos dicen, por ejemplo, en este edificio de 18 pisos y 50 departamentos, en el sótano hay un tipo de Hamas o de Hezbollah, y dice, hay que tirar abajo el edificio. Una locura. Para poder llegar al tipo de trabajo. Una locura. Mandá, si tenés pelotas, si tenés pelotas, mandá un comando pelotón, como en las películas de Hollywood. Ahí está, como en las películas, mandá un comando que agarre al tipo de abajo. No, es una mentira. Jorge, es un genocidio. ¿Me explico o no? Pero fuera de discusión. Jorge, ha sido un gusto como siempre. Bueno, muy bien. Un placer. Saludos a todos. Un placer. Saludos a todos en Varadero. Aguante Varadero. Y muy interesante como siempre. Le agradezco la gentileza de atenderme. Muy bien, chao. Abrazo grande, gracias. Hemos hablado con Jorge Altamira. Qué lujo, qué grande Jorge. Un fenómeno si lo sabes, papá.